Hola a todos, hoy es 3 de enero y aunque no lo parezca, esta fecha guarda uno de esos episodios deliciosos donde la matemática se cruza con el ego, la rivalidad y un poquito de provocación intelectual. Un 3 de enero de 1657, desde Toulouse, Pierre de Fermat, magistrado de día, matemático genial de noche, decidió divertirse. ¿Cómo? Lanzando un desafío público a dos de los cerebros más temidos de Europa, pero a la antigua, por carta. Y no fue una carta amable, fue básicamente un «veamos si son tan buenos como dicen». Presentemos a los jugadores. Pierre de Fermat, famoso por escribir resultados brillantes y no demostrar casi ninguno, sí, el mismo que anotaba ideas en los márgenes y dejaba a generaciones enteras con dolor de cabeza. Bernard Frenicle de Bessy, un francés obsesivo de los números, literalmente llevaba listas interminables de propiedades numéricas. Si hoy existiera Excel, Frenicle lo habría quemado. Y John Wallis, inglés, influyente, miembro clave de la Royal Society y con fama de ser tan brillante como irónicamente insufrible. Una combinación perfecta para el drama. Fermat propone un juego que cualquiera puede entender, pero casi nadie puede resolver. Primero aclaremos una idea sencilla. Todo número tiene divisores, es decir, números más chicos que lo armaron. Por ejemplo, el 12 se construye con 1, 2, 3, 4 y 6. El reto de Fermat giraba en torno a un concepto clásico pero profundo, la suma de los divisores propios de un número, que denotamos como S de n. Dicho de manera sencilla, tomamos todos los números más chicos que dividen exactamente a n y los sumamos. Por ejemplo, y esto es importante para no perdernos, si pensamos en el número 12, sus divisores propios son 1, 2, 3, 4 y 6. La suma es 16, es decir, S de 12 es igual a 16. Fermat, que siempre buscaba patrones donde otros solo veían azar, propuso entonces dos acertijos que exigían un dominio absoluto de la estructura de los números enteros. El primero de ellos consistía en encontrar un número que sea un cubo perfecto, tal que al sumarle sus divisores propios, el resultado sea un cuadrado perfecto. El segundo, el caso inverso, que solo voy a mencionar hoy, consistía en hallar un cuadrado perfecto que al sumarle sus divisores propios nos devuelva un cubo perfecto. Y acá es donde el desafío deja de ser abstracto y se vuelve concreto. Veamos un ejemplo real del primer caso. Tomemos el número 343, que es un cubo perfecto, porque 343 es igual a 7 al cubo. Sus divisores propios son 1, 7 y 49. Si los sumamos, obtenemos S de 343 igual a 1 más 7 más 49 igual a 57. Ahora hacemos exactamente lo que pedía Fermat. Sumamos 343 y 57, lo que nos da 400. Y 400 es nada menos que 20 al cuadrado, un cuadrado perfecto. El reto no estaba en verificar un caso aislado, eso cualquiera con paciencia podía hacerlo, sino en comprender por qué ocurría y si existía un método general que permitiera encontrar todos los casos posibles. Suena inocente, pero no lo es. Frenicle recibe la carta y entra en trance matemático. Ese mismo día encuentra 4 soluciones, al día siguiente 6 más. Precisamente una de las soluciones que encontró nuestro amigo Frenicle fue 343, la que les mostré en el ejemplo anterior. ¿Recuerdan? Elegante, preciso, francés y capicúa. Pero eso es tema para otro video. Wallis jugó a otra cosa. Su respuesta fue el número 1, porque técnicamente, y acá viene la trampa, 1 es cuadrado, es cubo, y la suma de sus divisores propios es 0. Entonces 1 más 0 es igual a 1. Caso cerrado. Matemáticamente correcto. Intelectualmente una burla. Las cartas posteriores muestran que Fermat y Frenicle quedaron furiosos. No querían una respuesta ingeniosa. Querían el método, la estructura, la idea profunda. Wallis, en cambio, disfrutó el caos, y mucho. Y acá viene el chisme delicioso.
Fermat adoraba estos desafíos, no porque buscara colaboración, sino porque le encantaba medir fuerzas sin exponerse demasiado. Nunca publicaba formalmente, vendaba problemas, esperaba y juzgaba desde las sombras. De hecho, muchos colegas se quejaban de que Fermat era brillante pero desesperante, un genio con espíritu de duelista. Que este desafío haya salido un 3 de enero no es casual, era comienzo de año, momento perfecto para agitar el tablero intelectual europeo. Lo que parecía un juego terminó siendo una puerta enorme. Estas preguntas llevan directo a lo que hoy llamamos ecuaciones diofánticas, a estructuras profundas de los números y, sí, siglos después, a ideas que sostienen la criptografía moderna. Sí, estos juegos con divisores son parientes lejanos de los sistemas que hoy protegen contraseñas, tarjetas y mensajes. Así que este 3 de enero recordemos a Fermat y su desafío. Una historia que nos enseña que la matemática no avanza solo con respuestas, sino con preguntas bien hechas, con rivalidades, con egos y con esa curiosidad profundamente humana por ir un poco más allá. Soy su profesora de Historia de la Matemática. Esto es @Istarmat y nos vemos en el próximo viaje por el tiempo.